Ya, chicos, buenas tardes a todos de nuevo. Ojalá que estén muy bien. Espero que esté todo bien con sus familias, sin contagiados ni nada. ¿Ya? Chiquillos, esta semana vamos a terminar de ver la función exponencial. ¿Ya? Así que vamos a hacer un trabajo un poquito más difícil, que es descubrir las funciones exponenciales. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar cómo era la forma de la función. Voy a verificar que se ve. Ya, vean. Recordemos que la función exponencial eran todas las que eran de la forma a base elevado a a. ¿Ya? Ahora, ese algo era la variable. Puede ser directamente x o puede ser alguna constante por x. También puede ser, ¿cierto? De cualquier forma, pero ¿por qué se llama exponencial? Porque la variable independiente, que en este caso es la x, está en el exponente, ¿ya? Entonces, todas las funciones que tengan a la variable independiente, que nosotros le llamamos la x en este caso, porque hablamos de x e y, cuando la x esté en el exponente, vamos a hablar de una función exponencial, ¿ya? ¿Puede estar con algún otro número? Sí, puede, sigue estando en el exponente. ¿Puede tener un número antes? Sí, puede, porque la x sigue estando en el exponente. Incluso puede ser una función así, ¿viste? Esa función sigue siendo exponencial. ¿Por qué? Pese a que tiene una constante sumada, eso no influye mucho, tiene algo, un número multiplicado antes, tiene una base, tiene algo multiplicando la x del exponente, pero cumple con qué? Con tener a la x en el exponente, ¿ya? Entonces sigue siendo una función exponencial, ¿ya? Todas las que tengan la variable en el exponente se van a ir a función exponencial, ¿sí? Entonces, nosotros descubrimos ciertas como regularidades. Primero, que el parámetro A indica el punto de corte o de intersección con el y. Entonces, cuando hablamos de alguna cosa con tiempo, ¿cierto? Que está sucediendo en el tiempo, eso sería el inicial, porque en t igual a 0 tenemos ese inicial que sería A, ¿ya? También descubrimos que si la base es mayor que 1, esto va a ser creciente. En los positivos esto va a ser creciente. Por ejemplo, la base E, que se usa bastante, ya, porque puede ser un poquito difícil, pero que nosotros dijimos le vamos a ocupar con calculadora, o sea, no vamos a tener que trabajar directamente nosotros con la E, sino que en nuestra calculadora. Y si tengo bases entre 1, voy a tener un decrecimiento. Entonces, esto va a ser decreciente, ¿ya? Con esa información, nosotros vamos a hacer problemas que van a ser ahora un poquito más difíciles, porque, por ejemplo, nos van a dar el gráfico y nosotros vamos a tener que adivinar la función, ¿ya? Entonces, ahí vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones, pero no de la forma habitual que conocemos, sino que vamos a tener que hacer unos sistemas un poquito distintos, ¿ya? Entonces vamos con el primer ejercicio de esta semana, que es el ejercicio 7 de la guía, ¿ya? Voy a dejar eso ahí, para que no se nos olvide. Entonces nos dice, en una empresa el costo de producción en miles de pesos por fabricar X artículos se modela por la función, problema 7, ¿cierto? Nos dice, el costo se modela por la función C de X igual 1,45 por E
elevado a 0,005x más 125. Ojo acá. Lo que yo dije, ¿se acuerdan? Que dije que eventualmente íbamos a poder tener como cosas multiplicando a la x o íbamos a tener una suma aparte, sigue siendo una función exponencial, ¿ya? Lo único que hacen estas cosas es atrasar o acelerar el crecimiento, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, e al cuadrado sube rápido. En cambio, si digo e elevado a 0,005 por 2, sube más lentito, ¿cierto? Entonces, si yo tengo solamente la x, va a ir subiendo a una cierta velocidad, pero si yo achico esa x multiplicándola por 0,005, esta función va a crecer un poco más lento, ¿ya? Pero sigue siendo creciente, porque la base es e, y e es 2,1, ¿ya? Sigue partiendo en 1,45, pero ojo, se le suma algo, o sea, ¿qué es lo que hace esto sumado a una función? ¿Cierto? Si yo tengo cualquier función, vamos a poner esa, ¿ya? Llamémosle f. Llamémosle f a esa función. Si yo quiero subir esa función, le puedo sumar algo. Por ejemplo, esto. Si esto, por ejemplo, es a, esta de acá sería f más a. Así es, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta función? La función se comporta exactamente igual que esa, pero está 125 más arriba. ¿Ya? Es como el coeficiente de posición, puede ser un poquito, parece. Ahora, en nuestro coeficiente de posición va a combinar esto con esto. ¿Por qué? Les explico más claramente, ¿cierto? Veamos si la función hubiera sido solamente esto. ¿Dónde está f de 0? 1,45 e elevado a 0,005 por 0. Y esto es 0,1, 1,45. Entonces, en este caso, la función habría partido acá en 1,45. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? La función se compone no solo de eso, sino que además se le suma 125. Entonces tienes 1,45 más 125, sería 126,45. O sea, va a partir acá arriba, pero se va a comportar de la misma forma, ¿ya? Entonces, ojo ahí con estas funciones que tienen como esas dos cosas. ¿Por qué? Porque se supone que acá debería aportar al eje Y, pero no es así, porque además yo le estoy sumando algo, entonces tengo que sumar como esos efectos, ¿ya? Este inicial más lo que me dieron al principio. Entonces ahí tengo dos cosas que me marcan la intersección con el eje Y, ¿ya? Así que con harto cuidado ahí. ¿Cómo hacerlo para no perderse? Reemplace por 0. Si te reemplaza por 0, ahí vas a ver cuál es el inicial o cuando toca el eje. Ya, sin confundirse, practíquelo, chiquillos. No es difícil, pero sí hay que tener que estoy sumándole algo más. Entonces va a ser mi misma función, ¿cierto? Pero 125 más arriba. Es la única diferencia que tenemos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver en el ejemplo qué es lo que está pasando. Ahora, en general para estos ejercicios no les van a pedir algo tan difícil. Y vamos a ver cómo son ese tipo de ejercicios. Defina la variable dependiente e independiente indicando la unidad de medida.
Entonces, A, definir nuestras variables. En este caso, la independiente, cuando hablamos de f de x, siempre la independiente va a ser la x. ¿Ya? Y en este caso nos dicen c de x, por lo tanto, x va a ser la independiente. X, ¿qué cosa? Ya, me dicen el costo de producción en miles de pesos por fabricar X artículos. Entonces, X es la cantidad de artículos fabricados y que se mide en unidades, ¿cierto? ¿Cuántos artículos se producen? Y la dependiente va a ser la Y porque depende de que el costo depende de cuánto. Ay, no me suena el chat solo. José, sí. O sea, tiene un solo punto de partida, pero que está compuesto de dos cosas. Claro, podríamos, creo que trataste de decir, ¿cierto? Tiene un solo punto de partida, pero tiene dos cosas. Ya, voy a subir el volumen para que suenen sus chats. No, ya sé por qué. Tengo los audífonos conectados sonando, ya está su chat sonando en mi mochila. Ya, entonces, claro, no, porque ese era la sin el 125 y con el 125. Entonces, solamente la de arriba era la función. ¿Cierto? Ahí la vamos a graficar para que veas cómo es, ¿ya? Entonces, voy a quitarle el Bluetooth. Ya. Entonces, solamente la de arriba es, ¿ya? Así que se compone de estas dos cosas. De este inicio, además se le suma algo, entonces como que se corre para acá nomás la función, ¿ya? Ahí lo vamos a ver como gráfica. Entonces, la independiente va a ser la cantidad de artículos fabricados y la dependiente, en este caso, es la Y. Es la Y, que es, ¿qué cosa? Me dicen en el enunciado, el costo de producción en miles de pesos. Literal, ahí tengo que ya. Costo de producción en miles de pesos. Ahí, ¿ya? Ustedes pueden poner miles como una M grande y millones como dos M. ¿Verdad? En contabilidad se puede hacer eso. Y ahí tenemos nuestras variables. Dice, ¿es correcto afirmar que el costo de producción aumenta a medida que se fabrican más artículos? ¿Qué creen ustedes, que sí o que no? ¿Va aumentando el costo de producción a medida que se fabrican más artículos? Ya, José dice disminuyendo. ¿Los demás qué dicen? ¿Va aumentando o va disminuyendo? No lo sé, vamos a averiguarlo. Karina dice que aumenta. Ya. José, lo que pasa acá es que el decimal lo único que hace es que crezca más lento. ¿Ya? Lo que te va a decir si esto crece o decrece siempre va a ser tu base. La base de la potencia. ¿Ya? En este caso, la base es E. Y E es 2, algo, así como pi, ¿cierto? Pi es 3,14 y muchos números más. 2 también, es 2,7 y muchos números más. Este E es mayor que 1, por lo tanto, el costo aumenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que aumente? La E, que es un número mayor que 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este decimal? Hace que aumente más lento. ¿Cierto? ¿Por qué? En vez de elevar E al cuadrado, yo lo voy a elevar a algo súper chiquitito. Claro, porque es mayor a 1. Exacto. El E acá. Acá lo puse. El E es mayor a 1, entonces eso aumenta. ¿Mm? ¿Por qué es mayor a 1? Porque es 2, algo. Por eso es mayor a 1. Eso es E. 2,71828121828 es un número irracional. Tomémoslo como 2,72.
Ese es un número irracional, Felipe. No, no es algo que yo calculé, es un número irracional que se encuentra en la naturaleza, que se llama el número, Ya, ya, pero profe, ¿cómo le dio? O sea, ¿cómo sabe que es mayor a uno si no está? No aparece la base. porque es 2,7, pues. Porque usted calculó E elevado a algo, ¿o no? Que es la calculadora. Es Claro, no, no, que- no, o sea, lo elevé a uno para mostrarlo. Es como pi, como dice Karina. El número es tú conoces pi, ¿cierto? Todos ustedes conocen pi. En el no, sí, colegio nosotros nos hacían hacer, ya, ¿cuánto es pi, Felipe? ¿Cuánto es pi? como 14, todos saben. 14, todos saben. Ya, pues, el E es 2,718 y todos sabemos, es como lo mismo, ¿ya? Ya, ya, sí. Exactamente lo mismo que Es el que pi, pero se llama E. yo Es pensé otro, que, distinto. yo pensé que en el ejercicio aparecía como la base con números, en vez de E. Por No, eso, no. claro. No, la E es, no, ¿cómo lo trata así, pobre Felipe? No, yo no pienso lo que dice el Eduardo. Ya. Pero es la misma idea, es igual que pi, es un número irracional que es 2, ¿ya? No termina nunca y está en la calculadora. Por eso les dije, ese número trabajarlo así como si alguna vez lo pasaron en el colegio, era como un cacho, ¿cierto? Porque es como, ¿qué es eso? De hecho, a veces sale en PSU y déjala en barra, porque ahí uno no tiene calculadora, pero cuando tú estás en tu calculadora tienes que aprender a hacerlo, fíjate. Generalmente arriba de la tecla del logaritmo natural que dice ln viene la e. ¿Ya? Así que tienen que averiguar cómo, cómo sacar potencias de e con su calculadora. ¿Ya? En la mía, yo pongo la e, así, pongo la e y pongo al tiro el número. Así. E5 y al tiro pongo el número y me sale. Ya se aprieta la E. No sé, pues tienen que ver en tu calculadora. Tienen que, traten de buscarla. Si es Casio, busquen exponencial Casio tanto en YouTube o en Google y ahí va a salir. Si no es Casio, busquen donde salga una E, ¿ya? Generalmente dice así, tal, dice E elevado a X. En general es con chip, ¿ya? En la mía es chip más logaritmo natural, igual que en la de José. Ahí, no sé, es que apenas se alcanzan a ver. Es esta, la que marqué al lado del punto. No sé si se alcanza a ver bien. Voy a tener que hacer como los tutoriales de cosméticos que ponen la mano. Ya, en la mía es chip logaritmo natural. Ya, LN. Ahí tienen ustedes que ver en la suya, pero por favor, chiquillos, tienen que aprenderlo porque no hay otra forma. ¿Ya? Claro, si es que dice LN, debe ser arriba de LN, entonces tienes que hacer chip elevado, L. ¿Ya? Eso, ahí tienen que investigarlo de cada uno. Si es que alguien de verdad no cacha así como que vio tutoriales, buscó, no está, no es lo que dijimos y tiene otra cosa, mándeme una foto y yo le puedo decir. Ya lo averiguar, ¿ya? Pero sí, base en general está arriba del logaritmo natural. Entonces ahí tú pones esa tecla, el número, y sale el tiro el resultado. En este caso yo pongo la E, el 5 y al tiro sale el resultado. ¿Ya? Tienen que aprender a usar los chiquillos porque lo vamos a super ultra requete contra usar en la prueba. Ya, así que eso. Pero la base E es un número irracional, igual que el pi, que es un número que todos sabemos cuánto es, ¿ya? En el E no nos acordamos, pero es la misma idea. Un número que existe es eso y es irracional y lo ocupamos. Y generalmente se ocupa como base, porque es un número que efectivamente en la naturaleza está. De hecho, si usted quiere sacar, no sé, ir al coronavirus a la calle y la gente a la calle, todo vida normal, va a aumentar exponencialmente. Por eso se habla de aplanar la curva, porque si usted deja un virus así afuera, crece con esta base, muy aceleradamente. Entonces, es una base que está en la naturaleza. Casi todas las cosas yo las puedo modelar con esa base E. Ya, en cambio, base pi, nada con base pi. ¿Cierto? La base E es como súper relevante. De hecho, se ocupa mucho en los ejercicios, pero por eso tienen que aprender a ocuparlo,
ya ocuparla, porque no es tanto, no tengo yo que entender cuál va, ni sacar yo ¿cómo decirlo? Como cuál es la relación, me van a dar las funciones, o me van a pedir averiguarlas, pero me van a dar puntos, ¿ya? Así que no es difícil de usar, saber ocuparlo en la calculadora básicamente, ¿ya? Entonces, en este caso, como teníamos esa base que es mayor que 1, porque es 2, algo, ¿cierto? Sabíamos que era una base mayor que 1, y eso significa que va a aumentar, ¿ya? Ese decimal lo único que hace es que aumente más lento. Si yo no le pongo un decimal, a la primera va a tener x, e elevado a 1, después e elevado a 2, e elevado a 3. En cambio, si en vez de elevar a 1, a 2, a 3, elevo a 0,005 por 1, es muy pequeñito. Entonces esto va a ir creciendo súper, súper, súper lentito, ¿ya? Pero sigue creciendo. Ahora, nos dicen, determine el costo de fabricar 100 artículos. Entonces tengo que sacar C de 100, que sería 1,45 por E elevado a 0,005 por 100 más 125. ¿Ya? Sáquenlo ustedes ahí con su calculadora. ¿Cuánto sería eso? $270.72. Ya, 270,72. ¿Alguien más tiene otro? No es ese. Lo vamos a hacer con calculadora. ¿Alguien le dio otra cosa? 127,39. Ese sí. ¿Ya? Ojo. Claro, 1,45 por la E, el exponente se lo pongo entre paréntesis, porque si no, la calculadora va a creer que es así. Va a creer que es así, ¿ya? Entonces tengo que ponerle un paréntesis ahí en el exponente para que la calculadora sepa que todo eso es el exponente, ¿ya? Exacto. Entonces ponemos 1,45 por E elevado a 0,005 por 100 y todo eso más 125. De una puedo hacer. Entonces, practíquenlo, chiquillos, para que en su prueba ustedes, o en su examen, que el examen de ustedes va a ser con tiempo, ya las pruebas van a seguir siendo de 48 horas, pero su examen va a ser con tiempo. En este tiempo usted tiene que hacer y mandar su examen. Entonces, ahí me da 127,3906458 y después sigue, porque hasta ahí nomás me lo deja la calculadora. ¿Ya? Entonces, ahí está, costo de 100, pero tenemos que responder, ¿cierto? Muy importante. Entonces, le dio 270 porque algo pasó ahí. Revísalo. Hazlo, fíjate que podrías haber tenido malo hasta que te dé ese número, ¿ya? Te muestro la fórmula en la cámara. A ver, 1,45 por. Ahí, 1,45 por E. Pongo entre paréntesis el exponente, 0,05 por 100, cierro el paréntesis. Y después le pongo más 125. Y ahí me dio. Solo eso. Fíjate bien cómo es en tu calculadora. Quizás es un poquito distinto, entonces lo que estamos haciendo nosotros no te sirve.
Claro, también puede ser poner lo que va con E, esto tiene que ir sí o sí entre paréntesis, porque si no te va a tomar solamente ese primer número, ¿ya? Así que tienes que poner el 0,05% entre paréntesis. Entonces, respuesta, ahí si después de mucho no les resulta, nos avisa, ¿ya? Ahora, tenemos 127,390 y esto estaba en miles de pesos. Entonces, el costo fue de pesos 127.391 pesos, ¿cierto? Porque son 127, algo miles, o sea, 127.391 pesos sería el costo de producción, ¿ya? ¿Quedó más claro lo de la exponencial, chiquillos? ¿Dudas? Ya, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Rehágalos todos, chicos, por favor. Ya, la única forma que les vaya bien, que entiendan, es rehaciendo los problemas, ¿ya? Después que los terminamos, ustedes los pueden rehacer. Ya, en la 8 voy a tener que yo adivinar la función. Y adivinar la función puede ser un poquito difícil, así que ojo con el procedimiento. En un laboratorio de biotecnología se tiene un cultivo de bacterias en un fermentador. La función que determina la cantidad de bacterias transcurridas X horas es f de X igual A por B, A por B elevado a X, donde A y B son constantes. ¿Qué significa que sean constantes? Que sean números, así como 4, 8, 25, no sé, ¿ya? Entonces, aquí estos dos son números y tenemos que averiguar. Y ahí está el drama, ¿cierto? Nos dan la función y nos dicen que tenemos que averiguar. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Voy a poner los puntos que voy a usar. Lo voy a hacer ahí al ladito mejor. Entonces, acá tenemos el gráfico y esto parte acá en el 100, 400, 600, 800, ¿sí? Y, por ejemplo, en el 3 está en 200, algo así. Y esa sería F3, ¿ya? Esos puntos son los que yo voy a ocupar. El de la intersección y el 3,200. Entonces, me dicen primero que escriba la gráfica el nombre de la variable que le corresponde a cada eje con la unidad de medida. Este tiempo transcurrido estaba en horas, ¿ya? Y en el eje Y tenemos la cantidad de bacterias, F de X, cantidad de bacterias. Está en unidad. Perfecto. Ahora me dice, determine la función que mejor se ajusta al gráfico encontrando los valores de A y B, ¿ya? Acá es donde realmente se evidencia si yo entendí o no la función, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomando una X y metiéndola dentro de una calculadora para sacar un valor, hay algo de entendimiento, pero no es 100%. Entonces, al revés, cuando a mí me dan los puntos y yo tengo que sacar la función, ahí está lo realmente complicado, ¿ya?
Entonces, ¿qué puntos tengo? Tengo el punto 0,100 y el punto 3,200. Y con esos puntos voy a sacar mi función, ¿ya? El que siempre me va a servir es del de 0. ¿Por qué? Porque me va a eliminar el exponente, ¿cierto? Entonces, veamos. F de 0 es A por B elevado a 0 partido en 3, y eso yo sé que es 100, ¿sí? F de 0, A por B elevado a 0 partido en 3, pero yo sé que F de 0 por el gráfico da 100. Entonces, ¿cuánto es B elevado a 0 partido por 3, chiquillos? ¿Cuánto es? 0. 1, porque B está elevado a 0. Y acuérdense que cualquier número elevado a 0 era 1. ¿Ya? Entonces, 1, esto ¿verdad? es 1, ¿verdad? 1. Ojo ahí. ¿Ya? Pero ahora se va a acordar. Eso es lo bueno de equivocarse. Uno, una vez que se equivoca, después se acuerda. Entonces, A por 1 es 100, o sea, A vale 100. Ahí tengo el primer parámetro, ¿ya? Entonces, mi función sería con un 100. Lo voy a poner al tiro. 100. Ya descubrimos que era así. También podría yo haberlo dicho al tiro. Acuérdense que yo les dije que este era el que tocaba acá. Como no tengo ninguna suma ni nada que me influya, como en el ejercicio anterior, yo lo puedo poner al tiro. Yo lo puedo al tiro sacar, ¿cierto? En 0 toca en 100 y como no tengo ninguna otra cosa ahí sumando ni nada como en el anterior que le sumamos 125, acá yo al tiro por deducción puedo sacar que es 100. Pero si yo lo reemplazo en la función, igual me va a dar 100. Eso depende de los puntos que usted tenga. Entonces ya sabemos que A vale 100 y ahora tomo este punto, el segundo punto, para sacar cuánto vale el B. Vean. Entonces yo sé que F de 3 es 100 por B elevado a 3 partido en 3, y eso daba 200. Entonces, F de 3, ahí en la gráfica yo podía ver que era 200, y eso sería 100 por B elevado a X, que es 3 partido en 3. Entonces, 100 por B elevado a 1, 3 partido en 3 es 1, es igual a 200. B elevado a 1 es B, 100B es 200, por lo tanto B vale 2, ¿cierto? B sería 200 partido en 100, y eso es 2, ¿ya? Entonces con eso yo ya tengo función. Esto de acá vale 2. Ahí está mi función, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Sobre lo que hice ahí? ¿O fue muy mágico? No sé. José, dígame. Profe, por ejemplo, puso 2, pero también puede haber sido 1 o no. Nunca va a ser 1. Nunca va a ser 1 porque acuérdate que el 1 nos dejaba así. Puede ser menor que 1, puede ser mayor que 1, puede ser 7, 25, 3,8, cualquier cosa, ¿ya? Ya. Uno no va a ser ni 0, ni negativo. Los dos casos son entre 0 y 1, y ahí puede ser cualquier decimal, o mayor que 1, como en este caso que era 2, ¿ya? Después hay un ejemplo donde es un decimal. Yo lo hice toda la guía completa, creo que el último daba decimal. Puede ser cualquier cosa estos valores, pero van a ser primero números reales, nada raro. Y la base en particular va a ser siempre o entre o 0, algo o mayor que 1. En este caso nos dio 2. Pero podía ser 3, 4, 9, la que fuera, ¿ya?
Y también salió como fácil, porque era 100 y 2, que son como números bastante simples, ¿cierto? En otras ocasiones nos puede dar decimal, ¿ya? Entonces, esa es nuestra función y nosotros, ¿cómo la sacamos? Reemplazando los valores de x y de y, o de f de x, con los que ya conocemos, ¿cierto? Acá yo sabía que en este punto la x valía 0 y la y valía 100, o f de x en realidad, f de x valía 100, entonces, ¿qué hago? Reemplazo, ¿cierto? F de x vale 100 y eso es la a por b elevado a 0 partido en 3. Buscar. Ya siempre tratemos de encontrar el 0 como algo, porque ese es el como que más me sirve, porque hace que esta cosa se vaya. Como que anula a la base, porque hace que quede 1, ¿ya? Y después con eso yo busco en otro punto cualquiera que yo vea en el gráfico. Yo trato de buscar el más pequeñito, ¿cierto? En este caso para 1, si ustedes ven ahí el gráfico, para 1 y para 2 no sabemos cuánto es, pero para 3 está justo en la esquinita del cuadrito. Entonces yo puedo suponer que es 200 y por eso usé 3,200. También podría haber usado 6,400 o 9,800, pero son más grandes. Entonces yo trato de usar siempre el más pequeñito. Y una vez que tengo esta A, hago lo mismo con el otro punto, ¿cierto? X vale 3, por eso ahí dice 3 partido en 3, y acá decía 0 partido en 3. Ya sacamos A que valía 100, y la función vale 200. Entonces reemplazamos, despejamos ordenadamente y podemos tener el número, ¿ya? Y lo último que nos dicen, chiquillos, calculen, determinar e interpretar f de 10. Ya, entonces, con estos valores que yo tengo acá, voy a determinar el f de 10 y vamos a ver qué significa. F de 10 va a ser 100 por 2 elevado a 10 partido en 3, y eso sí que es más fácil de hacer en la calculadora que el E, ¿ya? Entonces, 100 por 2 elevado a 10 partido en 3. Lo único, chiquillos, es que puse el 10 partido en 3 entre paréntesis, porque si no, la calculadora va a creer que es así. 2 elevado a 10, y eso partido en 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Hago 2, así, ya para que quede claro la calculadora, que el 3 es parte del exponente, ¿ya? Y eso nos queda 1007,93684. 1007,93684. ¿Qué significa eso? Podemos ver ahí en la gráfica, si ustedes se dan cuenta en la guía por ahí, que el 10 ya no está en la gráfica, pero podemos ver que era más arriba de 800. Es como que igual calza con la gráfica que nos dio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Respuesta, que esto eran las horas. Entonces, a las 10 horas se tendrán aproximadamente 1008 bacterias. 1008 bacterias, porque la I era la cantidad de bacterias exacta, no mil, ni millones, ni nada. Entonces tenemos 1008 bacterias, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? Ya, pero chiquillos, por favor reháganlo. ¿Por qué? Esto no es fácil para nadie. Para mí tampoco es obvio ni fácil. ¿Ya? Entonces, reháganlo porque si no se les va a olvidar. Reháganlo dentro de la semana. No les digo que ahora que cortamos haga todo. No. Pero hagan uno cada día. Ya, si necesitan volver a ver el video, háganlo. Porque yo sé que ustedes lo entienden, pero la idea es que hagan lo mismo. ¿Cierto? No sirve solo entender si yo no lo puedo hacer, por lo menos en la U, ¿ya? Así que háganlo ustedes porque no es obvio, no es simple, no es fácil. Necesitamos como
entender bien lo que estamos haciendo. Vamos a hacer otro entonces. Voy a borrar acá también para ocupar el espacio. Este que viene es más difícil la función, pero la lógica que vamos a aprender a utilizar va a ser la misma. ¿Qué me dice? La utilidad de una empresa en miles de dólares transcurrido X años de funcionamiento está dada por la función g de x. G de x. La voy a hacer con minúscula para siempre, ¿ya? G de x igual 100 menos c por b elevado a x. C por b elevado a x, donde b y c son constantes. Lo mismo que habíamos visto antes, ¿cierto? Que teníamos otro número ahí dando vueltas. Pero fíjense, ahora esta cuestión es más rara. ¿Por qué? Porque el número está primero. Entonces ahí yo tengo el 100 primero y después tengo restando la potencia. Entonces ya es más difícil, pero esto otro es similar a lo que ya habíamos visto, ¿ya? Sin embargo, sigue siendo exponencial. ¿Por qué? Porque la x está en el exponente. Única condición para que sea exponencial, ¿ya? Entonces, nos dan la gráfica, que es más o menos así. Voy a poner acá también. Es como una función rara. Algo así. Y tengo, ¿qué puntos? Tengo el 0,0, ¿cierto? G de 0, no, G de 0 es 0. Fíjate fíjate en la gráfica. G de 0 es 0. Y, por ejemplo, G de 1, 50. 1. G de 2 es 75. Mi escala, por supuesto, está horrible, ¿cierto? En la guía está bien. Ya, y vemos la F. ¿Escuchan eso que está pasando ahora en esta clase? Es terrible. Ya. Entonces, tenemos esa gráfica y tenemos esta función. Todavía no hagamos ninguna conjetura, chiquillos. Veamos bien qué está pasando y ahí vamos a ver los valores. ¿Ya? Es un buen ejercicio lo que hizo José, que la vio y trató de decir cuánto era G de 0 y cosas, pero hay que hacerlo con papel. Ya traten de no tratar de adivinar, porque ahí es donde uno se equivoca, ¿ya? Porque de hecho G de 0 era 0. Entonces, de hecho esto no es G de X, es G de X, como la nos dicen, escriba el nombre de la variable por la unidad de medida. Típico, de eso no nos sabe. ¿Ustedes tienen cálculo después o no? ¿No? No, entretenido cálculo. Años de funcionamiento, ¿ya? Pero para los que van a hacer cálculo por alguna razón, también lo mismo. Hasta la última prueba de cálculo, póngale nombre a los ejes. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Siempre. Esas preguntas van a estar, pero para siempre. Porque es para lo que uno usa las funciones después cuando tengan ustedes que trabajar de ingeniero, ¿cierto? Y me dicen la utilidad en miles de dólares. Entonces, esta es la utilidad en miles de dólares. Perfecto. Eso va a estar para siempre. Y me dicen, determine la función que mejor se ajusta al gráfico encontrando las funciones, los valores de la C y D. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, tengo ahí varios puntos, voy a ocupar el más simple, que es el 0,0. Yo veo ahí que está pasando por 0,0. Entonces, voy a tomar el punto 0,0 y el punto 1,50. Con esos dos puntos, yo voy a trabajar para buscar los valores, ¿ya? Entonces, ya. Primero, G de 0 es 0 y eso era 100 menos C por B elevado a C, ¿cierto? La función yo sé que es 100 menos C por B elevado a X, pero mi X era C.
Y eso me tiene que dar 0. Entonces, el punto más fácil de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? 0 igual 100 menos C por 1. Porque B elevado a 0 es 1. Por eso es fácil ocupar el punto 0, algo. Porque ahí generalmente esta potencia me va a quedar 1. ¿Ya? Entonces 0 es 100 menos C. Paso para acá. C vale 100. Y ahí estamos listos con eso. ¿Ya? Entonces G de X va a ser 100 menos 100 por B elevado a X. ¿Ya? Ahí ya la tengo medio descubierta. Ya descubrí que la C era 100. ¿Ya? Chiquillos, con harto cuidado porque a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa bastante. Que cuando hay que calcular cosas difíciles, como yo estoy súper concentrada, me salen bien. Pero cuando tengo que hacer cosas simples, como que me relajo y me salen mal. ¿Ya? O sea, acá uno ve el punto 0,0 y dice, oh, qué fácil, 0,0. Y después se equivoca en el signo, se equivoca en cualquier. ¿Ya? Así que, harto ojo ahí. No porque sea un punto fácil, 0,0, usted se va a relajar, sino que bien ordenado. 0 es f de 0. Saco los valores. Paso el c restando, porque si no alguien ve esto podría decir, c menos 100, y ya se equivocó, ¿cierto? Siento que si era c igual a 100, entonces me queda menos 100, no más 100, como alguien podría haberlo puesto, ¿ya? Así que harto ojo ahí, incluso cuando sean puntos entre comillas fáciles, ¿ya? Entonces ya tenemos el valor de C, que tiene mucho sentido, porque acuérdense, eso solito me daba 100, ¿cierto? Eso solito me habría dado 100, pero acá yo la tengo en el C. 100 menos 100, por edad C, ¿ya? Y ahora tenemos que buscar el otro valor, que es la B. Entonces vamos a reemplazar también. Ya. Reemplazamos con nuestra nueva información. Ya sabemos que el C vale 100, o sea, aquí va a ir un 100. Y ahora esta X es 1. 1 y f de X vale, G de X, perdón, vale 50. Entonces ahora tomo el otro punto, que era G de 1, que es 50, ¿cierto? Y esto es 100 menos 100 por B elevado a X, que es 1. Y con esto puedo sacar la B. Fíjense qué va a pasar. 50 es 100 menos 100B. ¿Por qué? Porque elevado a 1 es B, ¿cierto? Entonces tengo 100B. Pasaré este para el otro lado y el 50 para acá. 100B va a ser 100 menos 50, ¿cierto? Los intercambié para que me quedara ahí positivo. Entonces tengo que 100B vale 50, por lo tanto B va a ser 50 partido en 100. ¿Y cuánto es eso, chiquillos? 50 partido en 100. Muy bien, Felipe. Un medio. Un medio o 0,5. ¿Ya? Claro. Ojo, recuerden que yo puedo simplificar con la calculadora. Pongo 50, la tecla de fracción, 100, ¿cierto? Yo puedo simplificar. Si yo quiero dejarlo en fracción, en vez de dividir, lo simplifico y me queda un medio. Ahí depende de lo que ustedes quieran hacer. Si por ejemplo, es un periódico, no conviene trabajar con el decimal, conviene trabajar con la fracción. Entonces ahí ustedes tienen que fijarse. Entonces B vale un medio o 0,5. Por lo tanto, vamos a poner 0,5. Puede ser ahí más o menos. Entonces ahí ya tengo mi función. ¿Ya? 100 menos 100 por un medio o 0,5 elevado a X. ¿Ya? Ahora,
¿Por qué? Aquí viene lo raro y lo friki, lo malo y lo terrible. No sé cómo explicarles bien del asunto. Vamos a buscar cómo explicar. ¿Por qué si la base me quedó 0,5, yo veo a la función creciente? ¿Alguien se le ocurre por qué? Como que desafía la lógica, ¿cierto? Porque yo dije que la base entre 0 y 1 tendría que haberme quedado así, ¿cierto? Pero no está así, está como al revés. Pero tampoco, chiquillos, fíjense, la base mayor que 1 era así. Tampoco está de esa forma, está como de una forma rara. ¿Por qué creen que puede pasar eso? ¿Por efecto de qué cosa? Por la resta que hay, exactamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, chiquillos, yo les aconsejo siempre tratar de, bueno, calcular lo que les pidan, ¿cierto? Pero si quieren saber cómo es la función, tratar de dibujar, poner algunos valores, ¿cierto? Hasta que ya se acostumbren a hacer los razonamientos. Fíjense. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Yo sé que 100 por 0,5 elevado a x me va a quedar así. Eso, ¿ya? Entonces, al principio va a ser harto y al final va a ser poco, por ponerlo de alguna forma, ¿cierto? Voy acá sumando, al principio va a ser 0,5 elevado a x, me va a quedar 100 y va a empezar a ser decreciente, porque esto es menor que 1, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como yo estoy haciendo 100 menos eso, ¿qué voy a hacer? Al principio hago 100 menos harto, por eso me queda 0, y acá al final hago 100 menos poco. Por eso me va quedando un número más cercano a 100, ¿ya? Cada vez voy acercándome a ese 100 porque le voy restando menos. Por eso esta función es rara y queda al revés, porque la función exponencial como original que yo tengo, se la estoy restando a una constante. Yo tampoco, Felipe. Es difícil de entender, ¿ya? De nuevo, vean. Ya. Tienen claro que esto es decreciente, ¿sí? Confírmenme que todos tienen claro que esto que está acá y acá es decreciente. ¿Sí? Es decreciente porque, claro, porque tiene base 0,5. Aquí está dibujado, ¿ya? Entonces, cuando tengo X pequeñitas, voy a tener harto. Voy a tener puntos arriba, puntos grandes, ¿cierto? Cercanos. Empiezo en 100 y empiezo a bajar. Al principio voy a tener, no sé, 100 después voy a tener 50, después 25 y así, ¿cierto? Entonces cada vez va a ir bajando. Ahora, esto yo no lo estoy tomando así en esta función. Esto yo lo estoy restando. Entonces, ¿qué pasa? Como al principio de acá, los puntos eran grandes, eran altos, era harto, por eso le puse harto y poco, para que lo veamos en lenguaje habitual, ¿cierto? Al principio era harto, entonces al 100, claro, fíjate, mira lo que va a pasar, claro, va a ir de menos a más, porque al 100 al principio le voy a restar todo, le voy a restar harto. Por eso me quedan aquí puntos chiquititos, porque al 100 le estoy restando harto. Entonces, al principio es 100 menos 100, por eso aquí es 0. Después, 100 menos 50, por eso me queda 50. Después 100 menos 25, y así. Entonces, al principio aquí yo le resto harto, por eso aquí le puse 100 menos harto, ¿ya? Porque estoy restando este número grande, pero a medida que yo avanzo, esta cosa va a ser más chica, ¿cierto? Va a ser poco, acá, va a ser pequeña, entonces lo que estoy restando es poco. Por lo tanto, me queda un número más grande, porque 100 menos un número más chico
me queda más porción del 100. ¿Ya? Entonces, por eso va a ir de menos a más, pero de una forma como rara, que no habíamos visto antes. ¿Ya? Por eso si bien esto es decreciente, al estar restándose, se está restando cada vez menos, porque esto es cada vez menos. Entonces, si yo tengo algo fijo y le resto cada vez menos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una función creciente, como que se me enreda todo. Entonces ahí, con harto cuidado, chiquillos, porque esta función no es fácil de entender. Ya, yo no espero que me den así como una disertación de cómo no, porque cuesta explicarlo, cuesta entenderlo un poquito, hasta que ya uno se familiariza. Pero básicamente la idea es esa, ¿cierto? Como yo tengo aquí algo que se va haciendo cada vez más pequeño, entonces yo voy restando cada vez menos. Es como un impuesto, como que al principio te cobran mucho impuesto, pero después te empiezan a cobrar menos impuestos, que es al revés de cómo funciona. Pero empiezan a cobrar menos impuestos, entonces yo tengo eso sí. O como, no sé, por ejemplo, cualquier cosa que a medida que tú más usas, menos te cobra. Entonces va a tener una forma así como medio rara, ¿ya? Donde la exponencial, al estarse restando, causa como el efecto contrario al que nosotros esperaríamos, ¿sí? ¿Quedó más claro, Felipe? Ya, súper. Entonces, ojo ahí. En todo caso, chiquillos, siempre ustedes pueden ser súper cuadrados y reemplazar, reemplazar, ¿ya? Reemplazar, ahí van a ver cómo. Hola, Emma. Hola, volví. Mis angelitos están jugando Minecraft online, robándose toda la red para nosotros. Así que si esto se ve borroso, yo le voy a dar mi dirección para que le vengan. Así que con razón se me caí y dije, ¿qué pasó? ¿Están jugando online? Sí, gente por ya. Pero es chiquillo, entonces, harto ojo, siempre reemplazar, ya, traten de no suponer nada hasta que estén expertos en el tema, ¿ya? Así que, chicos, por hoy estamos listos, ya hicimos esos 3 ejercicios, entonces aprendimos hoy día cómo a encontrar las funciones. No es fácil, aunque lo hayan entendido, chiquillos, reháganlo ustedes después, ¿ya? Y tienen además después los ejercicios desde el 12 hasta el 15, donde ustedes pueden ahí ir trabajando, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a hacer el ejercicio 10 y 11 y a repasar, ¿ya? Quizás no, yo creo que no les voy a pasar nada especial, pero si alguien quiere más ejercicio, ahí me avisa y yo le mando más ejercicio, ¿ya? Así que a repasar, reháganlos por favor, ¿ya? Ojalá dentro de la semana para verificar que se acuerdan, porque la prueba va a ser de esta guía y de la siguiente que es de logarítmica. Pero que entendiendo esta, entendemos logarítmica. Así que esta es como la clave, chiquillos, de esta prueba. ¿Ya? Chicos, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿No? Ya, ya chiquillos, que estén muy bien. Aprovechen su semana y les queda un ratito libre, unos 25 minutos libres. Así que les vaya súper bien. Cuídense mucho ustedes. Nos vemos el viernes tempranito.